Hola, soy Martín. Número 7. Reptilianos en Mesopotamia. En el sitio mesopotámico de Al-Ubaid, los arqueólogos descubrieron una serie de estatuas de reptiles inexplicables. Sorprendentemente, se estima que las estatuas tienen 7000 años, y la razón por la que han llamado la atención de todos es que podrían representar una antigua raza de reptiles. Al-Ubaid fue la ciudad dominante durante el período Ubaid de principios de Mesopotamia, que comenzó alrededor del 5500 a.C. Se cree, pero no se ha demostrado, que Al-Ubaid fue el lugar que impulsó la civilización. La cultura Ubaid llegó antes que los sumerios, pero sus orígenes son en gran medida desconocidos. La mayoría de los científicos creen que fueron cazadores-recolectores primitivos que se unieron para formar lo que pudo haber sido la primera sociedad sofisticada del mundo. Pero otros piensan que la cultura Ubaid cobró vida gracias a criaturas reptiles del espacio exterior. Las figuras de Ubaid son absolutamente desconcertantes y se han encontrado tanto en forma masculina como femenina. También son diferentes a cualquier otra figura que se haya encontrado en Mesopotamia. De hecho, no se parecen a nada a lo que se ha encontrado en ningún otro lugar del mundo. Cada figura humanoide tiene rasgos reptilianos inconfundibles y parecen haber sido utilizados en alguna forma de adoración. Se creen que eran efigies de seres poderosos que eran venerados por la cultura Ubaid, y algunos expertos incluso piensan que pudieron haber sido los verdaderos Anunnaki. Una teoría es que las figuras de reptiles de Al-Ubaid eran representaciones de una raza de extraterrestres parecidos a lagartos que alguna vez dominaron todo el mundo. Hubo múltiples culturas antiguas que hablaban de gente lagarto. En Centro y Sudamérica adoraban a las serpientes emplumadas. La deidad Quetzalcóatl fue uno de esos reptiles adorados en Teotihuacán durante el siglo I a.C. Los mayas adoraban a una serpiente humanoide llamada Kukulcán. Y en las civilizaciones asiáticas había mitos sobre emperadores dragones y dioses serpientes. Según una leyenda hindú, el pozo de Cesna en la India fue una vez la entrada a una ciudad subterránea de los nagas. Se creía que los nagas eran una raza de serpientes divinas que habitaban en guaridas subterráneas. Todas estas historias son ligeramente diferentes, pero también sorprendentemente similares. Por lo tanto, no está fuera de lo posible que las figuras de Ubaid hayan sido modeladas a partir de reptiles que gobernaron brevemente el mundo como dioses. Pero primero quería agradecer, gracias a todos nuestros suscriptores por ver y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. Número 6. El mito del diluvio mesopotámico. La historia del diluvio que la mayoría de la gente conoce, la que se encuentra en la Biblia sobre Noé y su arca, no fue la primera historia del diluvio jamás contada. Una de las primeras historias sobre inundaciones surgió de Mesopotamia. Según la leyenda babilónica, el dios Ea envió un diluvio para acabar con toda la humanidad, y hasta la última persona se ahogaría en la inundación, excepto un humano llamado Utnapishtim y su familia. Al construir un gran barco bajo el mando de Ea, pudieron sobrevivir a la catástrofe. Y como en la historia de la Biblia, llenaron su gran barco con parejas de animales para que el mundo pudiera florecer cuando las aguas retrocedieran. Los arqueólogos han encontrado pruebas de esta historia en tablillas de arcilla que tienen más de 3000 años, y la mayoría de los eruditos coinciden en que el mito del diluvio mesopotámico inspiró el mito bíblico del diluvio. El Dr. Martin Worthington de la Universidad de Cambridge es uno de los mayores expertos en el tema. Es un asiriólogo que se especializa en literatura de la antigua Babilonia, Asiria y Sumeria, y recientemente analizó el antiguo mito del diluvio y encontró algunas formas interesantes en las que la historia difiere de la versión bíblica. Según el Dr. Worthington, lograr que Utnapishtim construyera el arca fue un truco. El dios Ea empezó engañando al pueblo de Mesopotamia. Les dijo que si ayudaban a Utnapishtim a construir el arca, llovería comida del cielo. Pero luego, una vez terminado el barco, solo se permitió subir a bordo a Utnapishtim y su familia, dejando que todos los demás murieran. La moraleja de la historia no es lo importante aquí, es el hecho de que la antigua Mesopotamia también tenía un mito sobre el diluvio, como en casi cualquier otro lugar del mundo. Innumerables civilizaciones antiguas hablaron de una inundación que aniquiló a casi toda la humanidad. En el caso de Mesopotamia, Ea estuvo detrás de la inundación. Ea era miembro de los Anunnaki y también se llamaba Enki. Los mesopotámicos creían que los Anunnaki fueron quienes inundaron el mundo a propósito. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Y qué podría haber hecho la inundación del mundo para los Anunnaki? Número 5. Las tablas del destino.
En la antigua mitología sumeria, las tablas del destino eran una serie de tablillas de arcilla extremadamente importantes que funcionaban como una especie de supercomputadora. Estas tabletas contenían información sobre rutas de navegación y podían usarse como mapas estelares. Dentro de las tabletas estaban todas las tácticas de batalla más importantes e incluso describían cómo neutralizar los aviones Anunnaki. La mitología sumeria dice que cuando los Anunnaki llegaron a este planeta, se dedicaron a construir las primeras 7 ciudades. Estas ciudades se extendieron por el Irak moderno, entre los principales ríos del Tigris y el Éufrates, en el área conocida como Mesopotamia. Los Anunnaki llamaron a la región Edin con una I, pero luego se convertiría en el Edén, con E, en la Biblia, y este fue supuestamente el primer lugar donde vivieron los humanos. Tengan en cuenta que mucho de esto está abierto a interpretación. Muchos de los que han leído las historias originales de los Anunnaki piensan que los cuentos hablan de extraterrestres del espacio. La ciudad de Larak supuestamente fue utilizada como una especie de puerto espacial para los Anunnaki que llegaban al planeta, y otras ciudades se utilizaban para procesar el mineral que debía ser sacado del planeta al mundo natal de los Anunnaki. Se decía que el centro de control era la ciudad de Nippur, liderada por los Anunnaki llamados Enlil, donde estaba el comandante supremo de los dioses alienígenas. Y fue en Nippur donde se guardaron las tablas del destino. Cuenta la leyenda que las tabletas se utilizaron como llaves para controlar naves espaciales, activar armas y acceder al conocimiento. Funcionaban como microchips y contenían información sobre técnicas militares, decretos gubernamentales, leyes, historia y tecnología, esencialmente toda la información sobre los Anunnaki. Pero las tabletas tal vez fueron robadas por un malvado Anunnaki llamado Pazuzu, y sin las tabletas, gran parte de su tecnología quedó repentinamente inútil. Los Anunnaki no pudieron navegar sus rutas a través del espacio para regresar a su mundo de origen, y esto llevó a un rápido declive de la civilización Anunnaki en la Tierra porque ya no podían escapar. Los seres celestiales quedaron repentinamente reducidos a mortales atrapados en el planeta. Gobernaron sobre las formas de vida humanas menores tanto como pudieron, pero finalmente murieron. Intentaron transmitir sus conocimientos de tecnología a los humanos simples. Luego, los humanos tomaron lo que pudieron de los Anunnaki y continuaron mejorando la civilización. Hicieron de los Anunnaki dioses en lugar de seres físicos reales de otro mundo, y Pazuzu se convirtió en un demonio mítico del mal, siendo luego transformado por los cristianos en el diablo. Esta es solo una interpretación de la historia de las tablas del destino. Algunos creen que Pazuzu escondió las tablillas en algún lugar del mundo, donde permanecen fuera de la vista hasta el día de hoy. Pero si alguna vez se descubren las tabletas, los humanos finalmente podrían obtener la información robada a los Anunnaki. Número 4. La guerra en el cielo. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre los ángeles celestiales estuviera equivocado? Según los mitos de los Anunnaki, llegaron a este planeta con el único propósito de extraer oro. Eran los poderosos astronautas ancestrales que dirigían todo el espectáculo, pero no eran los únicos que estaban presentes. Según algunas interpretaciones de los antiguos textos mesopotámicos, existía otro grupo llamado Igigi. Al igual que los Anunnaki, los Igigi vinieron de otro mundo y entraron en órbita alrededor de la Tierra. Sin embargo, los Igigi no eran tan poderosos como los dominantes Anunnaki. Eran más una clase trabajadora, mientras que los Anunnaki eran la clase de élite. Y en este escenario, los humanos eran simplemente esclavos utilizados para extraer oro. Los eruditos tradicionales han descifrado los antiguos textos sumerios diciendo que los Igigi eran los jóvenes sirvientes de los Anunnaki, y su historia se relaciona con el surgimiento de la civilización humana y el mito del diluvio mesopotámico. Los esclavos humanos fueron utilizados para extraer importantes minerales del planeta. Luego, esos minerales fueron procesados por los Igigi, de quienes se decía que residían en los cielos, o en realidad en plataformas gigantes que orbitaban la Tierra y estaban equipadas con instalaciones de procesamiento de minerales. Inicialmente, los Igigi no tuvieron mucho contacto con la humanidad. Eran, como dicen los textos, demasiado altos para la humanidad, pero luego vino la rebelión. Lore afirma que los Igigi de repente arremetieron contra sus amos, los Anunnaki. Hubo una guerra en el cielo, o en otras palabras, hubo una guerra orbital.
y fue tal desastre que los Anunnaki se vieron obligados a utilizar a los humanos como única fuente de mano de obra. Los rebeldes Igigi fueron posteriormente arrojados del cielo a la tierra y posteriormente destruidos en el gran diluvio. Si esta historia te suena familiar, es porque está en la Biblia. Muchos eruditos han notado el asombroso parecido entre la rebelión de Igigi y la rebelión de los ángeles de Lucifer contra Dios. La teoría es que la historia de la rebelión de los ángeles en el cielo se basó en una rebelión real de extraterrestres de clase sirviente contra los Anunnaki. ¿Pero qué opinas de todo este asunto? ¿Podrían los ángeles ser realmente extraterrestres? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 3. Marduk. En la antigua Mesopotamia, Marduk era el más importante de todos los dioses. Marduk era hijo de Ea, también conocido como Enki, el señor de todos los Anunnaki. Marduk era el dios de la justicia, la magia y la regeneración, y también se creía que era el dios de las tormentas y señor de los cielos. Los griegos probablemente usaron a Marduk como inspiración para su propio rey de los dioses, Zeus. Los romanos asociaron a Marduk con Júpiter. Y en Babilonia, él era el rey de reyes, típicamente mostrado en obras de arte junto con una criatura reptil. La esposa de Marduk era la diosa de la fertilidad, Sarpanitu, y juntos tuvieron un hijo llamado Nabu, el dios de los escribas y la alfabetización. Al principio, Marduk no fue popular en Mesopotamia. No fue hasta el reinado de Hammurabi en el 1792 a.C. que Marduk saltó a la fama. Antes que él, el dios más importante había sido su padre Ea. Y en la antigua ciudad de Babilonia, incluso la diosa de la guerra, Inanna, gozaba de mayor popularidad antes del ascenso de Marduk. Una teoría es que Marduk era el verdadero hijo biológico de Ea, el primer gobernante de los Anunnaki. Incluso hay un antiguo mito en el que Marduk depone a su padre como gobernante de los dioses. Marduk supuestamente obligó a Ea a dar un paso atrás mientras él tomaba el trono de rey Anunnaki. ¿Pero fue esto algo que realmente sucedió? La historia es muy similar a otros mitos de la creación en todo el mundo. Por ejemplo, Zeus destruyendo a su propio padre Cronos para tomar el trono de los dioses. Zeus se deshizo de los viejos titanes gobernados por su padre y se apoderó del mundo. Y de Zeus surgieron los semidioses como Hércules y de ellos surgieron los niños humanos. ¿Podría ser la leyenda de Marduk lo que realmente les pasó a los Anunnaki? ¿Cambiaron lentamente de dioses a hombres mortales? Lamentablemente no hay forma de saberlo con seguridad, pero sigue siendo una historia interesante en la que pensar. Número 2. La Hermandad de la Serpiente. La Hermandad de la Serpiente es una de las sociedades secretas más enigmáticas que jamás haya existido. Nadie conoce la verdad real sobre la Hermandad, pero están vinculados a algunas teorías extremadamente controvertidas. La Hermandad de la Serpiente supuestamente estuvo relacionada con extraterrestres durante la época de los mesopotámicos. Eran los humanos que trabajaban en nombre de los extraterrestres, también conocidos como Anunnaki, para controlar los asuntos humanos, y comenzaron a principios de Mesopotamia hace unos 5000 años. Luego, la Hermandad de la Serpiente se extendió a otras partes del mundo, perforaron Egipto e iniciaron la construcción de las pirámides. Incluso fueron ellos quienes escribieron la Biblia. También estuvieron profundamente involucrados con los caballeros templarios, y en años más recientes, la Hermandad de la Serpiente ha estado involucrada con la masonería y los Illuminati. Hay muy poca evidencia física que demuestre que la Hermandad alguna vez existió. En verdad, se encuentran en el ámbito de la pseudohistoria, pero reciben mucho crédito por sus historias. Los partidarios de la Hermandad de la Serpiente los utilizan como paraguas para proteger las principales teorías de conspiración sobre antiguos extraterrestres, y la idea es que fueron fundados a principios de Sumeria por el propio Ea, el señor de los Anunnaki. Las serpientes siempre han sido importantes para el grupo porque Ea y los demás Anunnaki eran seres reptiles. Algunos han atribuido a la Hermandad el uso del conocimiento de los dioses contra ellos, destrozando a los Anunnaki, pero otros piensan que continúan trabajando para los Anunnaki hasta el día de hoy. Y si esta teoría es real, serían la sociedad secreta más antigua y poderosa jamás formada por humanos. Número 1. La lista de reyes sumerios.
La lista de reyes sumerios es una prueba física real de que la humanidad está gobernada por los Anunnaki. Las tablas del destino pueden resultar difíciles de creer para mucha gente, ya que parecen muy fantasiosas, pero la lista de reyes sumerios es real, escrita a finales del tercer milenio a.C. durante el período Ur-3. Es un manuscrito antiguo escrito por manos humanas que fue descubierto por arqueólogos a principios del siglo XX. El erudito estadounidense Hermann Hilprecht encontró la lista de la antigua ciudad de Nippur. Y si recuerdan, ya hablamos de las 7 ciudades construidas por los Anunnaki en Irak cuando llegaron por primera vez al planeta. Nippur era la capital de esas ciudades, el centro de control donde se almacenaban las tablas del destino. Esa ciudad fue un lugar real ocupado por los sumerios en los albores de la civilización. La lista de reyes se escribió en escritura cuneiforme hace unos 4000 años. La lista es interesante porque da cuenta de la historia sumeria. Detalla los años que gobernó cada rey de Sumerio. Hay docenas de reyes en la lista que los arqueólogos saben con certeza que existieron, pero también hay muchos nombres en la lista que son sinónimos de nombres de dioses. En la parte superior de la lista están los nombres de 8 reyes que gobernaron el planeta durante un total combinado de 241.200 años. Los nombres de la lista incluyen dioses Anunnaki y héroes míticos como Gilgamesh. La forma en que los dioses se mezclan con los humanos hace que la lista de reyes sumerios parezca un documento histórico real. El principio de la lista dice lo siguiente: después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Eridu. En Eridu, Alulim se convirtió en rey. Gobernó durante 28.800 años. Esto se correlaciona con el comienzo de los Anunnaki en la Tierra, con los extraterrestres gobernando durante periodos de tiempo increíblemente largos. Otros gobernantes también ocuparon el trono durante periodos prolongados, periodos de entre 21.000 y 43.000 años. Entonces, la lista dice que la inundación pasó. Literalmente, eso es todo lo que dice el documento. El diluvio arrasó, y después de esa línea, los gobernantes de repente comenzaron a tener reinados mucho más cortos. Después del diluvio, los reyes de Mesopotamia solo gobernaron durante unos 900 años cada uno. A medida que avanzas en la lista, los años se hacen cada vez más cortos. La longevidad de los reyes finalmente cae a niveles normales de un máximo de alrededor de 80 años. Y es entonces cuando los nombres de los gobernantes pueden vincularse a personas reales. La lista parece detallar la longevidad que se agota lentamente de los dioses originales que gobernaron el mundo cuando fueron reemplazados por los mortales. ¿Creen que los dioses mesopotámicos eran realmente extraterrestres de otro planeta? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por vernos y nos encontramos en el próximo. ¡Adiós!